Mi familia me explotó como mano de obra gratis desde los 10 años. Mientras mi primo holgazán era el favorito, salvé su negocio de la quiebra. Pero cuando descubrí que aún planeaban darle el CEO a él, vendí mi 40% por una fortuna y los dejé quebrar solos. Tengo 34 años. Trabajo en marketing digital para una empresa de tecnología, y honestamente nunca pensé que estaría escribiendo esto. Pero necesito sacarlo de mi sistema porque lo que pasó con el negocio de mi familia básicamente me consumió durante más de 2 décadas de mi vida. La cosa es que mi familia tiene una cadena de restaurantes de barbecue. Ya sabes, de esos lugares con las costillas ahumadas y la salsa secreta que supuestamente es la receta original de mi abuelo de los años 60, y todo el drama que voy a contar gira alrededor de ese negocio y de cómo me usaron como mano de obra gratis mientras mi primo Noah, que literalmente nunca movió un dedo, era tratado como si fuera el próximo Steve Jobs o algo así. Déjame retroceder un poco para que entiendas el contexto completo. Mi abuelo empezó este negocio en los años 60, tipo uno de esos restaurantes familiares pequeños que de alguna forma se volvió exitoso, y para cuando yo nací, ya tenían como 3 o 4 locales. Mi papá y mi tío William, que es el papá de Noah, eran los dueños conjuntos después de que mi abuelo murió cuando yo tenía tipo 8 años. Crecí escuchando todas estas historias sobre el legado familiar, sobre cómo mi abuelo construyó todo desde cero, sobre la importancia de mantener el negocio en la familia. Ya sabes, todo ese rollo que te meten en la cabeza desde pequeño para que sientas que tienes una responsabilidad casi sagrada con un restaurante de costillas. Y aquí viene la parte que todavía me hierve la sangre cuando pienso en ella. Empecé a trabajar en el restaurante cuando tenía 10 años. 10 años. ¿Puedes creerlo? No estoy hablando de ir los fines de semana a ayudar un rato y que te den una propina, no. Estoy hablando de trabajar de verdad, después de la escuela, los fines de semana, durante las vacaciones de verano. Mi papá me ponía a limpiar mesas, lavar platos, ayudar en la cocina, lo que fuera necesario, y cuando le preguntaba sobre el pago me decía, esto es un negocio familiar, Samuel. No se le paga a la familia. Estás aprendiendo, y algún día todo esto será tuyo también. Y yo siendo un niño, pues le creía, ¿no? Pensaba que estaba construyendo mi futuro, o algo así. Mientras tanto, mi primo Noah, que tiene exactamente mi misma edad porque nuestras mamás estuvieron embarazadas al mismo tiempo, lo cual siempre fue motivo de competencia entre ellas, pero esa es otra historia, básicamente no hacía nada. Iba al restaurante de vez en cuando, se sentaba en la oficina con mi tío, supuestamente aprendiendo sobre el negocio, pero en realidad solo jugaba en su teléfono o en la computadora. Y lo más increíble es que todos lo trataban como si fuera un genio, como si el simple hecho de sentarse ahí y no hacer nada fuera algún tipo de preparación ejecutiva. Mi tío decía cosas como, Noah está aprendiendo la visión general del negocio, está viendo el panorama completo, no necesita ensuciarse las manos con los detalles operativos. ¿En serio? Yo tenía tipo 12 años fregando pisos y él estaba aprendiendo la visión general jugando Candy Crush. Esto continuó durante toda mi adolescencia. Mis amigos tenían trabajos de medio tiempo y ganaban su dinero, podían comprarse cosas, salir, hacer planes, y yo trabajaba más horas que cualquiera de ellos, pero no veía ni un centavo porque era trabajo familiar. Intenté hablar con mi papá varias veces. Le decía, papá, todos mis amigos ganan dinero en sus trabajos. ¿Por qué yo no puedo al menos ganar algo? Y él se ponía todo dramático. Me decía que estaba siendo egoísta, que no entendía el valor del sacrificio familiar, que mi abuelo se revolcaría en su tumba si supiera que yo quería cobrar por ayudar en su legado. Jugaba la carta del abuelo muerto constantemente. Era su arma favorita de manipulación, y mi mamá era igual o peor. Ella trabajaba como gerente en uno de los locales, y cada vez que yo me quejaba, ella venía con él. Ay, Samuel, no seas así. Piensa en todo lo que tu papá y tu tío han hecho por ti. Piensa en el futuro que estás construyendo. La familia es lo más importante. Usaba esa táctica emocional todo el tiempo, haciéndome sentir como un hijo horrible por atreverme a cuestionar si merecía algún tipo de compensación por literalmente trabajar como 20 horas a la semana, además de ir a la escuela. Llegó un punto cuando tenía como 16 años que empecé a hacer cálculos en mi cabeza. Si me hubieran pagado aunque sea el salario mínimo por todas las horas que había trabajado desde los 10 años, tendría miles de dólares ahorrados. Podría comprarme un auto, podría pagar la universidad, podría tener algo de independencia, pero no.
Todo ese trabajo se evaporó en el aire. Fue absorbido por el sagrado negocio familiar mientras Noah seguía sin hacer absolutamente nada y todos lo idolatraban. Cuando llegó el momento de pensar en la universidad, yo tenía claro que quería estudiar marketing. Me gustaba la idea de entender cómo funcionaban las marcas, cómo atraer clientes, toda esa parte estratégica del negocio que honestamente mis papás y mi tío manejaban de forma súper anticuada. Pensé que tal vez si estudiaba algo útil para el negocio, ellos verían el valor y me apoyarían. Error gigante. Mi papá literalmente me dijo, ¿para qué necesitas ir a la universidad? Ya sabes cómo funciona el negocio, has estado aquí desde niño, lo que necesitas aprender ya lo sabes. Le dije que quería profesionalizarme, que el mundo estaba cambiando y necesitábamos adaptarnos, y él solo se rió y dijo que la receta de mi abuelo había funcionado por décadas y no necesitaba que ningún profesor universitario le dijera cómo vender barbecue. Entonces les dije que iba a ir de todas formas, que encontraría la manera de pagarlo yo mismo, y ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente feas. Mi papá me dio un ultimátum. Me dijo que si me iba a la universidad, estaba eligiendo abandonar a la familia, que no podía esperar seguir siendo parte del negocio si le daba la espalda cuando más me necesitaban. Mi mamá lloraba todo el tiempo, diciéndome que la estaba matando con mi egoísmo, que cómo podía hacerles esto después de todo lo que habían sacrificado por mí. Y yo pensaba, ¿sacrificado por mí? ¿De qué sacrificio hablas si yo he sido el que ha trabajado gratis durante 8 años? Pero tenía 18 años y finalmente tenía algo de poder de decisión sobre mi propia vida, así que me fui. Me inscribí en la universidad estatal, conseguí 3 trabajos de medio tiempo, trabajaba en un Starbucks por las mañanas antes de clases, daba tutorías por las tardes y trabajaba en un almacén los fines de semana. Fue agotador, no voy a mentir. Hubo noches donde dormía como 4 horas porque tenía que estudiar después de trabajar, pero por primera vez en mi vida sentía que mi esfuerzo era para mí, que estaba construyendo algo propio y no siendo explotado para el beneficio de otros. Durante esos años en la universidad, mi familia básicamente me hizo el hielo. Mi papá no me hablaba, mi mamá me llamaba cada 2 semanas para llorar y decirme que había roto su corazón. Mi tío William ni me volteaba a ver cuando coincidíamos en eventos familiares. Y la cereza del pastel era que Noah, mi querido primo que nunca había trabajado un solo día en su vida, estaba siendo preparado como el futuro CEO de la empresa. Lo mandaron a un programa ejecutivo, tipo uno de esos cursos caros de fin de semana para empresarios donde básicamente te dan un certificado por asistir. Y toda la familia hablaba de lo increíble que era, de cómo estaba preparado para llevar el negocio al siguiente nivel. Me gradué a los 22 años. Conseguí un trabajo en marketing digital en una empresa mediana y me sentí libre por primera vez en mi vida. Ganaba mi propio dinero, tomaba mis propias decisiones, no tenía a nadie, manipulándome con el cuento del legado familiar. Fue hermoso, honestamente, y pensé que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Pero la familia nunca se rinde, ¿verdad? Empezaron lentamente. Primero era mi mamá llamándome para invitarme a cenas familiares. Luego era mi papá mencionando casualmente que el negocio podría beneficiarse de mis conocimientos de marketing. Luego era mi tío diciendo que tal vez habían sido muy duros conmigo y que siempre habría un lugar para mí en la empresa. La presión era constante, sutil al principio, pero cada vez más intensa. En reuniones familiares, todos hablaban del negocio frente a mí, mencionaban problemas que según yo podría resolver fácilmente, me preguntaban mi opinión como si valoraran mi educación. Básicamente, me estaban reenganchando poco a poco. Y yo, como idiota, empecé a pensar que tal vez las cosas habían cambiado, que tal vez ahora que tenía educación y experiencia profesional, me tratarían diferente, me verían como un igual en lugar de como mano de obra gratis. Qué ingenuo fui, en serio. A los 26 años, después de 3 años de bombardeo emocional constante, cedí y acepté regresar al negocio. Me prometieron que sería diferente, que tendría un rol real en marketing y desarrollo, que me pagarían un salario competitivo. Todo sonaba bien en teoría. La realidad fue un desastre desde el día 1. Llegué con ideas para modernizar la marca, crear presencia en redes sociales, implementar un programa de lealtad digital, optimizar el menú basado en datos de ventas, y me topé con una pared de resistencia. Mi papá y mi tío rechazaban cada propuesta diciendo que así no se hacían las cosas, que yo no entendía el negocio como ellos, que estaba tratando de arreglar algo que no estaba roto. Y mientras tanto Noah,
que oficialmente tenía el título de director de operaciones a pesar de no saber absolutamente nada sobre operaciones, ganaba más que yo, y básicamente pasaba sus días haciendo exactamente lo mismo que había hecho siempre. Nada. Intenté implementar aunque sea cambios pequeños, cosas básicas como actualizar el sitio web que parecía de los años 90, o crear una cuenta de Instagram decente, y hasta eso era una batalla. Necesitaba aprobación para todo, me cuestionaban cada decisión, me hacían sentir como si estuviera pidiendo permiso para respirar. Y lo peor era ver cómo con Noah era todo lo contrario. Él podía sugerir las cosas más absurdas, tipo cambiar todo el diseño del restaurante o modificar recetas que habían funcionado por años, y todos asentían y decían: «¡Qué idea tan innovadora, Noah! Eres un visionario». Aguanté un año de esa mierda. Un año completo tratando de hacer cambios, mientras lidiaba con sabotaje constante, mientras veía cómo mi trabajo era minimizado y las contribuciones inexistentes de Noah eran celebradas. El punto de quiebre fue una junta, donde yo presenté un plan completo de marketing digital que había tomado meses desarrollar, con proyecciones de crecimiento, análisis de competencia, todo el paquete profesional, y mi tío William, literalmente, bostezó en medio de mi presentación y dijo que todo eso sonaba muy bonito, pero que al final lo que importaba era la calidad de la comida y el servicio al cliente, que era lo que Noah entendía perfectamente. Noah, que no podía distinguir entre Roy y SEO, entendía perfectamente el servicio al cliente. Claro, renuncié esa misma semana. Les dije que había sido un error regresar, que claramente no valoraban ni mi educación ni mi experiencia, y que iba a volver a mi carrera en marketing donde sí apreciaban mi trabajo. Mi mamá lloró, obviamente. Dijo que la estaba abandonando otra vez, que era un mal hijo, el drama usual. Mi papá se enojó. Me dijo que estaba cometiendo el mayor error de mi vida, que me iba a arrepentir, y yo simplemente me fui. Regresé a mi trabajo anterior, que afortunadamente todavía tenía disponible una posición, y traté de seguir con mi vida. Los siguientes años fueron más tranquilos. Mantuve distancia con mi familia. Iba a eventos importantes, pero sin involucrarme en nada relacionado con el negocio. Ascendí en mi carrera, gané experiencia valiosa, tuve relaciones, viví mi vida, escuchaba de vez en cuando cómo le iba al restaurante, y honestamente no parecían estar creciendo mucho, seguían haciendo las cosas exactamente igual que siempre, pero tampoco se estaban hundiendo. Así que supongo que la terquedad de mi papá y mi tío estaba funcionando al menos para mantener el status quo. Entonces llegó el 2020, y la pandemia básicamente destruyó su modelo de negocio. Los restaurantes se vieron obligados a cerrar o limitar capacidad, y ellos no tenían absolutamente ninguna infraestructura para delivery o pedidos en línea, porque habían rechazado todas mis propuestas años atrás de implementar esos sistemas. Tuvieron que cerrar como 3 de sus 8 locales, despidieron a un montón de empleados, fue un desastre total. Y obviamente, ¿a quién crees que llamaron? A mí. Mi papá me llamó llorando, literal llorando, diciéndome que necesitaban mi ayuda, que el negocio que mi abuelo construyó se estaba derrumbando y que yo era la única persona que podía salvarlo. Mi tío también me llamó, siendo más directo, básicamente admitiendo que habían estado equivocados al no escucharme años atrás y que estaban dispuestos a darme control total si regresaba. Era casi cómico escucharlos comer sus palabras después de años de tratarme como si no supiera nada. Parte de mí quería decirles que se fueran al carajo, honestamente. Quería decirles que tuvieran el orgullo de hundirse con su barco anticuado, en lugar de venir arrastrándose conmigo, después de haberme tratado como basura. Pero otra parte de mí, esa parte estúpida que todavía se preocupaba por el legado de mi abuelo y por los empleados que iban a perder sus trabajos, sentía que tal vez esta era mi oportunidad de finalmente hacer las cosas bien. Y también, no voy a mentir, había una parte vengativa que quería demostrarles que yo tenía razón todo el tiempo. Entonces negocié. Les dije que solo regresaría si me daban el 40% de la propiedad de la empresa y control operacional total, sin interferencias. Estaban tan desesperados que aceptaron. En 2021, regresé oficialmente al negocio familiar, pero esta vez con poder real y una participación significativa que me protegía de sus manipulaciones. Lo primero que hice fue despedir a Noah. Sí, leíste bien, despedí a mi primo, el niño dorado, el supuesto futuro CEO. Le dije que sus servicios ya no eran necesarios y que podía irse con una indemnización generosa si se iba sin armar escándalo. Mi tío William casi tiene un infarto.
Mi papá intentó defenderlo diciendo que Noah era parte integral del equipo, pero yo tenía control operacional en mi contrato, y les recordé que o respetaban eso o podían buscar a alguien más que salvara su negocio que se estaba yendo a pique. Se quedaron callados. Los siguientes 2 años fueron intensos. Implementé todo lo que había querido hacer años atrás y más. Creamos una plataforma de pedidos en línea funcional, desarrollamos una app móvil, implementamos un programa de lealtad digital, rediseñamos completamente la marca, manteniendo la esencia pero modernizándola, optimizamos el menú basado en análisis de datos reales de ventas y márgenes de ganancia, capacité al personal en servicio al cliente moderno. Básicamente, transformé el negocio completo mientras manteníamos lo que realmente funcionaba, que era la calidad de la comida. Y funcionó. Durante esos 2 años sacamos al negocio del hoyo, recuperamos rentabilidad, incluso abrimos 2 locales nuevos en ubicaciones estratégicas que identifiqué usando análisis demográfico y de mercado. Trabajé más duro en esos 2 años de lo que había trabajado en toda mi vida. Llegaba a las 6 de la mañana y me iba a las 10 de la noche. Estaba completamente enfocado en hacer que esto funcionara, tanto por orgullo profesional como por demostrar un punto. Pero aquí viene el giro que probablemente ya te imaginaste. Hace como un año, escuché por casualidad una conversación entre mi papá y mi tío. Estaban en la oficina, con las puertas medio abiertas, y yo iba pasando cuando escuché a mi tío decir: ahora que Samuel arregló todo, podemos empezar a preparar a Noah para que tome el control como CEO. Tiene que aprender de lo que Samuel hizo para poder continuar su trabajo. Y mi papá respondió algo como: sí, pero tenemos que ser cuidadosos. Samuel tiene 40% ahora, así que necesitamos convencerlo de que Noah es la mejor opción para liderar el siguiente capítulo del negocio. Me quedé paralizado afuera de esa oficina. Después de todo, después de literalmente salvar su negocio, después de implementar todo lo que me habían pedido, después de demostrar exactamente por qué tenían que haberme escuchado desde el principio, todavía planeaban ponerlo todo en manos de Noah. No había aprendido nada, no había cambiado nada, solo me habían usado otra vez, esta vez con un contrato y participación incluida para hacerlo parecer legítimo. No dije nada en ese momento. Me fui a casa y pasé toda la noche pensando. Al día siguiente llamé a mi abogado y empecé el proceso de vender mi participación en el negocio. Por suerte había una cláusula que me permitía vender mi 40% bajo ciertas condiciones, y después de lo que había logrado los últimos 2 años, el valor de mi participación había aumentado significativamente. Les notifiqué formalmente mi intención de vender, y la sorpresa en sus caras fue casi cómica. Pensaban que nunca me iría, que tenían control sobre mí por el tema del legado familiar y todo ese rollo emocional que siempre habían usado. Mi papá intentó el mismo discurso de siempre, que ¿cómo podía hacerle esto a la familia? Que mi abuelo estaría decepcionado, que después de todo lo que habíamos logrado juntos, yo simplemente iba a abandonar el barco. Y por primera vez en mi vida, le respondí con toda la verdad. Le dije que él me había explotado como mano de obra gratis desde los 10 años, que nunca había valorado mi educación o mi experiencia, que siempre había favorecido a Noah sin ninguna razón lógica, y que yo había salvado el negocio no por él sino a pesar de él. Le dije que ya no me importaba el legado, que el abuelo estaba muerto y no podía opinar, y que yo finalmente iba a hacer lo que era mejor para mí, en lugar de sacrificarme por gente que claramente nunca me había respetado. Vendí mi participación por una cantidad bastante grande de dinero, considerablemente más de lo que había valido cuando la recibí gracias a todo el trabajo que hice. Mi tío y mi papá tuvieron que comprarla porque no querían que ningún inversor externo tuviera ese porcentaje, así que básicamente les saqué todo el valor posible. Noah regresó inmediatamente como director de operaciones, supuestamente aplicando todo lo que yo había implementado. Eso fue hace como un año. Desde entonces no he vuelto al negocio ni una sola vez. Mi relación con mi papá es prácticamente inexistente. Hablamos tal vez 2 veces al año en eventos familiares inevitables y es súper incómodo. Mi mamá sigue intentando hacerme sentir culpable, pero ya no me afecta como antes. Mi tío y Noah ni me dirigen la palabra, lo cual honestamente es un alivio. ¿Y el negocio? Bueno, escuché hace poco que han tenido que cerrar otros 2 locales y que están teniendo problemas con la plataforma de pedidos en línea porque Noah decidió cambiar de proveedor para ahorrar costos, y ahora todo es un desastre técnico. También eliminaron el programa de lealtad porque según Noah era muy complicado de mantener,
y las ventas han caído como 20% en el último año. Sé todo esto porque algunos de los empleados antiguos que todavía me tienen cariño me mantienen informado, no porque yo esté preguntando activamente. ¿Siento algo al respecto? Honestamente no. Tal vez debería sentir tristeza o culpa o algo por ver cómo se desmorona lo que construí, pero la verdad es que siento paz. Finalmente entendí que no era mi responsabilidad salvar un negocio manejado por gente que nunca me valoró. No era mi trabajo sacrificar mi vida y mi bienestar emocional por un legado que al final solo era una herramienta de manipulación. Y definitivamente no era mi obligación compensar la incompetencia de Noah solo porque mi papá y mi tío nunca tuvieron el valor de admitir que su favorito era un inútil. Ahora trabajo en una empresa de tecnología haciendo marketing digital. Gano más dinero del que nunca hubiera ganado en el restaurante. Tengo un balance de vida mucho mejor, y por primera vez, no siento que le debo nada a nadie. El dinero que saqué de la venta de mi participación lo invertí inteligentemente, y básicamente aseguré mi futuro financiero. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera sido tratado justamente desde el principio? Si me hubieran pagado por mi trabajo de niño, si hubieran valorado mi educación, si me hubieran dado el liderazgo que me gané, en lugar de dárselo a Noah automáticamente. Pero esas son preguntas sin respuesta, y ya no me quitan el sueño como antes. Lo único que lamento es el tiempo perdido, todos esos años sintiéndome culpable por querer algo mejor para mí, todos esos años dejando que me manipularan emocionalmente, todos esos años creyendo que el amor familiar significaba sacrificar mi dignidad y mi valor. Pero supongo que incluso eso fue una lección valiosa. Ahora sé exactamente qué tipo de relaciones quiero en mi vida, y cuáles no voy a tolerar nunca más, sin importar si son familia o no. La semana pasada mi mamá me llamó para decirme que mi papá está considerando vender el negocio completo, porque ya no puede manejarlo sin mí, y Noah claramente no puede hacerlo solo. Quería saber si yo estaría interesado en comprarlo, básicamente volver y rescatarlos otra vez. Le dije que no, que ese capítulo de mi vida estaba cerrado permanentemente. Lloró un poco, me dijo que nunca me perdonaría si dejaba que el legado de mi abuelo muriera. Y yo simplemente le dije que mi abuelo llevaba muerto casi 30 años, y que tal vez era hora de que todos dejaran de usarlo como excusa para sus propias decisiones y manipulaciones. Colgué el teléfono y me sentí libre, completamente libre. Y eso, supongo, es lo único que realmente importa al final del día.